Bueno, muchas gracias, Héctor. Creo que él ha hecho un perfecto resumen al final, que también refleja cómo hemos encarado este congreso. Es decir, yo creo que ya todo el mundo está acostumbrado, todos con los que estamos aquí, conocemos los diagnósticos. Hay que poner arriba de la mesa los temas y discutirlos. Discutirlos aunque haya disidencias. Es sana, como se ha también manifestado, la disidencia, para encontrar entre todos una solución. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Héctor Daer. Gracias al contador Jorge Herreros, secretario de ACAMI, que presentó esta mesa. Muchísimas gracias. Continuamos y la siguiente mesa se denomina Hospitales de Colectividad, el origen de la salud privada en Argentina. Integran esta mesa la doctora Mariana Ciarreta por el Hospital Británico, el doctor Hugo Catalano por el Hospital Alemán, la licenciada María Victoria Aostri por el Hospital Italiano. Será coordinador de esta mesa el doctor Víctor Sede, que es de la comisión directiva, secretario y exdirector médico del Hospital Sirio-Libanés. Se queda con todos ustedes entonces el coordinador de esta mesa, Hospitales de Colectividad, el origen de la salud privada en Argentina, el doctor Víctor Sede. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hola. ¿Se oye? Sí. Hola. Se oye mejor desde acá. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este congreso que, como siempre, nos muestra nuestra realidad desde todos los ángulos. Y damos por comenzada nuestra mesa de hospitales de colectividad, el origen de la salud privada en la Argentina. Bueno, me presento, soy Víctor Sede, secretario de la comisión directiva del Hospital Sirio-Libanés y exdirector del mismo hospital. Comenzaremos con una breve reseña de la historia de nuestros hospitales de comunidad o de colectividad o de colectividades, como son las tres denominaciones que tienen. Son todos centenarios y representan sin ninguna duda el inicio de la salud privada en la Argentina. Son fundacionales porque si vemos las fechas de los que quedan hoy en nuestro sistema de salud, son el Alemán, fundado en 1867, el Británico en 1844, el Italiano en 1853 y el Sirio-Libanés en 1916. Todos tienen en común una medicina humanitaria, una base no lucrativa en cuanto a que son entidades sin fines de lucro, todas originadas en sociedades filantrópicas que nacieron ante la necesidad de los inmigrantes de tener atención de salud y protección en un país que les era ajeno y que terminó siendo el propio y el de sus descendientes. Así fue que esas entidades filantrópicas terminaban después generando grandes hospitales, los cuales llegaron hasta nuestra época. La verdad es que todos han dado ejemplo y testimonio de resiliencia, de capacidad, de calidad y de compromiso con la sociedad. Es muy fácil darse cuenta que, nucleados en una sociedad que es la Asociación de Hospitales, que subsiste hasta estos días, que fue fundada en 1954 y que está por cumplir 70 años, creo que el 6 de octubre próximo, podemos decir
que han superado la barrera del tiempo y de los avatares de la salud en la Argentina. Todos tienen, como comencé a decir, un nucleamiento en esta asociación que se ha encargado, por estatuto, de defender no solo sus derechos, sino de peticionar ante las autoridades cuáles son las necesidades, tratar de generar legislaciones que les sean empáticas o por lo menos favorables para la subsistencia y para seguir cumpliendo esa función filantrópica que desde el carácter no lucrativo sostuvieron hasta el presente. Llegaron a ser prácticamente una decena de hospitales o de entidades, porque también había entidades sin fines de lucro particulares, y los actuales 4 hospitales son los que ya mencioné y repito, británico, alemán británico, italiano y sirio-libanés. Voy a recurrir al papel para no excederme en el tiempo, que es lo que tenemos como tirano y que trataremos de respetar. Las características que quisiera repetir y dejar señaladas no les van a ser novedosas a ninguno de ustedes. Todos sabemos de qué entidades estamos hablando y son pocas las cosas que puedo contar como novedosas, sino al revés, señalar en el tiempo cuáles son las cualidades que ustedes ya conocen. Sin embargo, quiero volver a señalar que nacen con un concepto humanitario de la atención del paciente. Mantienen un nivel científico destacado que es fácil de comprobar. Han tenido siempre excelencia en la prestación. Y finalmente, pero no menos importante, han tenido un papel de carácter innegable en sostener la investigación y la docencia como una función innegociable. En definitiva, son verdaderos baluartes de un sistema de salud que integran hasta el presente. Todos representan a cada colectividad en su origen y en todo caso son extranjeros desde la generosidad de quienes los originaron, valga la redundancia. Pero son argentinos en el sentido que ya cuando se iniciaron se brindaron a la comunidad argentina y que por la demografía del país y la evolución de inserción de las colectividades han devenido en hospitales francamente argentinos y la demostración de ello es cuál es el cúmulo de pacientes y de qué origen es el cúmulo de pacientes que atienden. Voy a hablar muy brevemente de un detalle interesante, este sí poco conocido, que es que la Asociación de Hospitales tuvo a su vez, durante muchos años, un cariz científico, generando congresos científicos entre sus integrantes y que ya desde 1982 fueron un ejemplo y un modelo y que son un tema tal vez del pasado, pero que a lo mejor esta Argentina pronto nos permita reeditar. Bueno, finalmente voy a hablar muy brevemente del sirio-libanés y después cada uno de los representantes de los demás hospitales, que son todos destacados y que ustedes conocen, hablarán en nombre de su propia entidad con alguna mirada, alguna faceta interesante que nos va a encantar confirmar o conocer en algunos de sus detalles. El sirio-libanés, también centenario, es el más joven de los hospitales de colectividad. Nace en 1916 cuando un grupo de damas convocadas por el padre Gurayev, superior de la misión libanesa maronita en Buenos Aires, decide que es necesario brindar apoyo, clásicamente como todas las colectividades, a sirios y libaneses que llegaban desprotegidos a la Argentina. Así fue, y voy a ser breve, que en 1927 esta entidad, ya en pleno trabajo, decide que tiene que comenzar a buscar un predio para consolidarse generando un hospital. Lo cual sucede en 1937, que es la fecha en que se establece la piedra fundamental en la actual sede de Villa Devoto, que es donde funciona la actividad principal del hospital. Hoy es un hospital polivalente, tiene 200 camas,
180 camas, 30 de cuidados intensivos, consultorios en Asunción del Paraguay, un régimen destacado de docencia en el sentido que junto con la Universidad de Buenos Aires y otras destacadas universidades se otorga título de especialista a nuestros profesionales, ellos se egresan con un título de especialista universitario. Y por otro lado cumple con las otras normativas que les son propias a los hospitales de colectividades y que no voy a volver a enumerar para no cansarlos y por respeto al tiempo de los disertantes que continúan. En definitiva, voy a decir también que nuestro fuerte, entre otras cosas, es la investigación clínica y el hospital, en un foro reciente en Brasil, relativo a oncología, ha sido perfilado a través de su servicio de oncología como el mayor reclutador de pacientes para trabajos de investigación, lo cual nos honra y lo cual no es una hazaña porque los demás hospitales de colectividades también ejercen y muestran acciones de ese calibre que son comunes a nuestro ADN. En definitiva, esto es un resumen apresurado, espero los haya ilustrado, aunque todos lo conocen al hospital, y doy lugar ahora a la continuación de la mesa, invitando al doctor, bueno, respeto a las damas, vamos con la doctora. Preséntese usted, doctora. Muchas gracias. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de las autoridades de ACAMI a la Asociación de Hospitales de Comunidad. Es un placer venir a contarles un poquito nuestra historia y en mi caso me toca hablarles un poquito de lo que es el perfil asistencial de estas 4 instituciones que son centenarias. Como les decía, bueno, mi nombre es Mariana Sierreta, soy la directora comercial y de Relaciones Institucionales del Hospital Británico. Si nosotros nos remontamos a nuestros orígenes y si pensamos en lo que ahora funciona como multiverso y alineamos todas nuestras instituciones a lo largo del tiempo, entre todas estaríamos cumpliendo 616 años de vida. Un montón, ¿no, Gabriel? La verdad es que es un honor ser parte de estas instituciones porque el recorrido ha sido, la verdad es que, muy gratificante. En el caso del Hospital Británico, en 1844, un grupo de ciudadanos ingleses y una honorable dama, según versa el diario de la época, dieron el puntapié inicial para alquilar un lugar que en este momento sería donde está el viejo almacén y fue la primer sede de donde trabajó el Hospital Británico. En 1853 se creó la Sociedad Italiana de Beneficencia, donde también comenzaron a trabajar para tener un objetivo que era sembrar la calidad y tener una institución de salud que luego fue denominada Hospital Italiano. Cursando 1867, también se generó la Sociedad Alemana, ¿sí?, en el cual dieron el puntapié inicial. Yo quiero que sepan que bastante se mudaron todos, porque fueron cambiando de ubicación en Buenos Aires hasta la localización que tienen hoy nuestros hospitales, y generaron lo que es el Hospital Alemán. Y por último, como decía muy bien Víctor, en 1916, el sirio-libanés, el más joven de todos, no por eso el menos importante, fueron generados. Yo quiero que nos ubiquemos en el tiempo. En este momento no existía la Argentina como un país, sino que era una confederación de provincias en la cual estaban gobernadas por rosas. Disculpen, pero la edad me hace ponerme anteojos.
¿Cuáles fueron los inicios de la atención privada de salud nuestra? Bueno, un poco para satisfacer la demanda que tenían los inmigrantes que llegaban a este país y que no podían insertarse del todo en la sociedad y en la salud por las limitaciones del idioma y por las costumbres propias, es que se generaron estos hospitales de comunidad. Los mismos se caracterizaron por un comienzo muy humilde y posteriormente no solo atendieron a la comunidad propia inmigrante, sino que comenzaron a abrirse a la comunidad, evolucionando hasta lo que es el día de hoy grandes instituciones de salud referentes a nivel nacional e internacional. Que es importante que desde sus orígenes hasta ahora siempre siguieron siendo asociaciones sin fines de lucro. Esto para nosotros es muy importante porque todo se reinvierte, todo aquello que generan nuestras instituciones se reinvierte en la misma institución. Además, hemos marcado grandes hitos, el rol en nuestro sistema de salud, desarrollando la expansión de cada uno de estos centros, posicionándonos como grandes prestadores. Pero lo mejor es hablarlo con números, así que les cuento que nuestros hospitales cuentan con más de 40 especialidades cada uno, que es muy difícil a veces encontrar especialistas, súper especialistas, y a eso nos hemos dedicado. Por los hospitales, por estos 4 hospitales en conjunto, pasan más de 5.200.000 consultas por año. La manera de cuantificar esto es, pensemos solamente, Uruguay tiene una población de 3.400.000 personas. Así que imagínense la cantidad de gente que concurre a nuestros centros. Hemos efectuado más de 94.500 internaciones por año, contamos con 85 quirófanos, más de 1.100 camas para dar atención de salud a la gente que requiere internación. Entre los 4 hemos efectuado más de 830 trasplantes por año. Eso es también un hito, ya que todo lo que significa trasplantes requiere una institución de alta complejidad. Más de 92.000 cirugías por año. Y los últimos números que después se va a dedicar a contarlos un poco la doctora Agostri, contamos con más de 2.900 enfermeros, más de 5.300 médicos y más de 1.100 profesionales en formación. Somos instituciones que formamos gente que va a atender a nuestra gente. ¿Sí? Formamos enfermeros, técnicos y médicos. Y además tenemos más de 4.900 empleados no médicos que son parte de nuestras instituciones. ¿Qué nos une? A nosotros nos une nuestros orígenes, claramente, estos orígenes de ser hospitales de comunidad. Nos une además también el ser asociaciones sin fines de lucro, ya que todo lo que ingresa se reinvierte, como les decía al principio, en tecnología, en infraestructura y en capacitación de nuestro personal. Y además tenemos historias muy particulares cada uno. Ahí, en el caso de Sirio Libanés nos reíamos porque nos contaban la anécdota que un día llegó el Papa Francisco a atenderse en una guardia porque tenía un neumotórax espontáneo y siempre agradece que ahí le salvaron la vida. Si vamos al Hospital Británico y pensamos que se inauguró en 1844, quiero que sepan que en 1847 ya se efectuó en nuestra institución la primera cirugía bajo anestesia general, lo cual entiendo que agradecemos todos porque debe haber sido terrible hasta ese momento que te operen sin anestesia general. También en 1986 fue el primer trasplante de médula ósea en Latinoamérica y a la fecha llevamos más de 1.000 trasplantes efectuados. En el caso del Hospital Italiano, también cuenta con grandes hitos. En 1988 fue el primer trasplante hepático y a la fecha el Hospital Italiano ya ha efectuado más de 1.500 trasplantes. A su vez han hecho otro tipo de procedimientos que son maravillosos. La primer válvula percutánea
con orientación para ver cómo se hace de manera virtual, lo cual ha disminuido claramente las complicaciones y nos da una idea de lo que es el lugar al que se va a acceder desde el punto de vista médico. Y en cuanto al alemán, el alemán en 1871, también vamos a los inicios, el gobierno de Sarmiento en la epidemia de fiebre amarilla creó un comité de primeros auxilios que después, cuando fue el brote de cólera, fue nombrada como institución modelo. Pero a lo largo de los años también tuvo otros grandes hitos, como por ejemplo ser el primer lugar donde se colocó un aparato de litotricia extracorpórea para tratar los cálculos renales de manera no invasiva. Como verán, todos cuentan con una gran historia y la verdad es que cuentan con un gran futuro por delante. Asimismo, si hablamos de la calidad y seguridad del paciente, es aquello que nos convoca y nos desvela. Tenemos instituciones dentro del equipo de la Asociación de Hospitales de Comunidad, 2 que están reconocidas con Joint Commission, además con ISO 9000 en los laboratorios. Solo 10 instituciones del país tienen la acreditación de ISO 9000. También con la calidad y la seguridad de ITAES, y hasta tenemos el reconocimiento de ser instituciones Safe Travel, que significa que los pacientes pueden venir a atenderse con calidad y seguridad en Argentina desde el exterior. Si hablamos del presente y las perspectivas futuras, lo nuestro es seguir creciendo, seguir mejorando cada día más, tener como objetivo la atención y la calidad hacia los pacientes, la alta complejidad, el desarrollo de tecnologías y además transitar la salud de nuestro país generando nuevos hitos como hasta el momento. Y por último, los desafíos. Los 2 grandes desafíos que tiene estos hospitales, y creo que el sistema de salud hoy se repitió muchas veces, en primer lugar es la sustentabilidad. Tenemos un gran problema de sustentabilidad que está dado por lo que ya vimos hoy, por un aumento de costos, por un aumento de todo lo que es pagos y no poder ser trasladado en precios a nuestras instituciones. Y hay algo que me llama la atención, y acá tengo, perdón, el pecado de ser médica, porque ya hoy todos comentaron qué especialidad tenían, que habían estudiado. Tenemos el defecto de sistemáticamente hablar de la crisis en salud, de la emergencia sanitaria, que hace 22 años que estamos en emergencia sanitaria. En medicina existe lo que es de demanda espontánea o lo que es una consulta común, la urgencia y la emergencia. Si nosotros seguimos hablando de emergencia sanitaria después de 22 años, no sabemos de qué estamos hablando. Jamás va a ser una emergencia. Es algo que es más crónico que la cronicidad misma. Y la verdad es que yo difiero con Héctor, que entiendo que se fue. Creo que debería haber más médicos en gestión de salud y en estos lugares, porque creo que los médicos son los que pueden cambiar este tema y generar una diferencia. Necesitamos más médicos en gestión. En fin, el otro desafío que nos queda, y creo que es muy importante destacar, y también se habló hoy, es nuestro recurso humano. Tenemos un gran problema, a pesar de ser instituciones que formamos médicos. Yo siempre digo, el hospital, la verdad es que en 1890 fundó la primera escuela de enfermería, y nuevamente, como para que nos situemos en la historia, recién estaba llegando la electricidad a Buenos Aires. Por esto, en nuestro caso, cuando se reciben las enfermeras, están con la lamparita de Florence Nightingale. Entonces, lo que queda claro es que tenemos un gran problema con nuestros recursos, que se van, que no somos competitivos muchas veces, obviamente por la remuneración y por las posibilidades que tienen hoy día en el extranjero. Entonces tenemos que hacer un doble clic ahí y trabajar mucho. Tenemos profesionales de excelencia formados aquí, son buscados en todo el mundo y tenemos que tratar de cuidarlos. En resumen,
Sí, nosotros hemos desempeñado un papel crucial en lo que es la salud en la Argentina. Vamos a querer seguir haciéndolo por muchos años más, 180 más si es posible, para así de divinos como estamos. Y queremos seguir marcando hitos. La verdad es que nuestros comienzos fue atender a los inmigrantes de cada una de estas comunidades, pero hoy lo que queremos es seguir creciendo, seguir siendo asociaciones sin fines de lucro, porque creemos que la mejor inversión es hacia nosotros mismos, hacia nuestra gente, hacia nuestra infraestructura, seguir creciendo, ir hacia la inteligencia artificial sin dejar a los médicos afuera, y además a las mejores tecnologías para que cada vez se extienda más el tiempo de vida y busquemos cómo solventar, cómo sustentar la salud y no verlo como un problema. La historia nuestra refleja la diversidad y la riqueza cultural de la Argentina, así como el compromiso con la excelencia, convirtiendo estas instituciones en referentes a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Invito a la licenciada María Victoria Ostri, del Hospital Italiano, a disertar. Ah, desde allá. Bueno, con este. Me parece que es con este. Perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes ya, ¿no? En este horario. Yo tengo a cargo la gerencia de recursos humanos del Hospital Italiano. Dice doctora porque soy abogada, en realidad. Y justamente me toca a mí hablar sobre los hospitales de colectividad como empleadores. Voy a hablar de algunas cuestiones propias de hospitales de colectividad, pero seguramente a todos les va a resonar porque hay cuestiones que aplican a todo el ámbito de salud y todos tenemos los mismos desafíos más allá de nosotros formar parte de la asociación. ¿Qué? ¿Solo apretó? Ahí está. Bueno, primero de todo les quiero dar una idea de cómo se conforma nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Dentro de las 4 instituciones. Nuestro equipo, nuestra comunidad interna, está bajo diferentes modalidades de contratación. Por un lado, tenemos a nuestro personal bajo relación de dependencia, tenemos 2 convenios colectivos que nuclean a nuestra gente, el convenio 103 del 75, que es de sanidad, y después el convenio colectivo que nuclea a la actividad de los médicos de la actividad privada, que son los médicos de guardia. Tenemos personal fuera de convenio, tenemos las residencias, que son muy importantes, parte del corazón de los hospitales de colectividad, y otros profesionales como médicos, psicólogos, que están bajo otras modalidades de contratación diferentes, pero que todos conformamos parte del equipo de trabajo del hospital. Si sumamos a las 4 instituciones, somos más de 16.000 personas, que si nos quisiéramos juntar un día, ¿sí?, hacer una reunión, entraríamos en el Movistar Arena. Es más, no nos alcanza, así que podríamos poner el puesto de merchandising en la puerta, cuidar los autos, hacer el transporte. La verdad es que somos muchísimos los 4 trabajando. Si yo quisiera contar un poco el crecimiento, la verdad es que tenemos tantos años de historia que únicamente haciendo un corte de los últimos 10 años, nosotros en promedio crecimos un 27%. Pero sí podemos notar en los últimos 4 años, tomando la pandemia como un hito, a pesar de que ya la palabra crisis de salud, viene de antes y ya empezó a reducirse el crecimiento, por lo menos desde la pandemia, tomándolos de ahí en los últimos 4 años, obviamente que el crecimiento fue menor. Una aclaración que voy a hacer, quizás ahí ustedes ven también el Hospital Alemán, que tuvo un crecimiento bastante más importante si lo comparamos con las otras entidades, y tiene que ver, por ejemplo, con el laboratorio que ellos tenían trabajando, que lo absorbieron, que si bien ya estaba, al pasar a su estructura, eso crece en porcentaje, pero el crecimiento es parejo entre todos. Para hacer un corte de nuestra población, voy a tomar dos puntos. Por un lado, lo que tiene que ver con el género, ¿sí? Como podrán ver, más del 50% de la gente que trabaja en el hospital
son mujeres, ¿sí? En el italiano somos el 68%, y en el sirio-libanés, que es el que tiene menos, es un 58%. Esto muchas veces nos hace pensar, digo, cómo es el corte de nuestra población, cuando tenemos que pensar quizás en cuestiones de políticas, de beneficios, en cuáles son las problemáticas que tiene nuestra gente. Ustedes piensen que quizás a diferencia de otras actividades tenemos gente que viene de diferentes niveles socioculturales, ¿sí? Entonces tenemos problemáticas de todo tipo, que puede ser desde el cuidado de hijos o, por ejemplo, violencia. Nosotros particularmente puedo hablar, digo, por el Hospital Italiano, en el que tenemos un programa donde se trabaja sobre la violencia intrafamiliar. Y otro punto que salió mencionado en alguna de las conversaciones es el tema de las generaciones, ¿sí? Ya por lejos más del 50% está conformado por lo que serían los millennials y los centennials. Y justamente habíamos dicho que uno de los problemas que había era la diferencia en el seteo de la cabeza que tenemos en las distintas generaciones y en la forma de trabajar. Podemos ver que los baby boomers son quizás la minoría, porque es la generación que va saliendo. Sin embargo, muchos, digamos, de las cabezas de las instituciones están conformadas por los baby boomers. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para pensar desde este seteo distinto que tenemos en la cabeza para gestionar gente que piensa de la manera de trabajar distinta porque tiene prioridades diferentes? No necesariamente mejores, sino distintas. Todos somos diferentes. Entonces, para nosotros es importante, siempre evaluamos, digamos, cómo es esta composición poblacional, porque es lo que nos ayuda a pensar qué estrategias y cómo gestionar nuestros equipos de trabajo. Hay algunas fortalezas que nos nuclean a nosotros como hospitales de colectividad y que hace que también seamos un lugar aspiracional para ir a trabajar, que tiene que ver con el prestigio, ¿sí? Hospitales acreditados, hospitales académicos, de vanguardia en todo lo que es investigación, la estabilidad, como verán, instituciones que ya casi vamos a ir al bicentenario, y en un mercado de la salud que, más allá de los vaivenes, es un mercado que va a existir siempre. Digo, el cuidado de la salud va a estar. Entonces, ese es un punto, digamos, a favor que tenemos, no solo nosotros, sino todas las instituciones respecto a cuando salimos a buscar gente. El impacto positivo en la sociedad, que si bien son hospitales que nacieron como nucleando el cuidado de la salud de los inmigrantes, realmente trabaja sobre el total de la sociedad. Trabajamos con otras organizaciones sin fines de lucro. El trabajo de la salud, justamente, repito, y siempre lo voy a resaltar y ahora voy a explicar por qué, genera este impacto y estas ganas de trabajar, de hacer un cambio en el resto de la gente. Y lo que tiene que ver con la propuesta de valor, que nosotros, además, digo, de lo que tiene que ver con los beneficios, que tenemos beneficios bastante similares en cuanto, por ejemplo, que puede ser, no sé, desde la guardería a la caja de Navidad, digo, días de celebraciones especiales, tenemos muchos. Nosotros le damos la cobertura médica desde nuestro propio sistema a nuestros empleados. Y eso es algo realmente muy valorado por toda la gente en estos momentos. Pero creo que uno de los puntos importantes y fuertes que tiene salud a salir a buscar, a traer gente, tiene que ver con el propósito. Trabajamos en situaciones, ya sea desde la prevención, pero también cuando la persona está en una situación de mayor vulnerabilidad. Y es sumamente importante poder trabajar en que cada persona que esté en una institución de salud entienda cuál es el peso de su trabajo y que no es únicamente el equipo que esté en contacto con los pacientes, sino que también es la gente que está en recursos humanos, la gente que está en el área contable, en el área comercial. Digo, todos vamos a la sustentabilidad, todos tenemos que estar en pos de que las instituciones sigan existiendo y más allá de que estén en contacto directo o no con el paciente, todos tienen un propósito y creo que eso es algo que nosotros tenemos en ventaja, quizás si nos comparamos con otro tipo de actividades. Nuestros desafíos, ser atractivos para el mercado laboral general y no solo en salud. Les dije, son los hospitales, particularmente de colectividad, hay una aspiración a trabajar.
pero nos pasa cuando queremos buscar otros perfiles que no tienen que ver con salud, que nadie se imagina que hay un abogado trabajando en un hospital, que hay un ingeniero, que tenemos un contador, que por ejemplo el área de costos en este momento es importantísimo y nos cuesta salir y encontrar gente para que venga a trabajar. Formar a nuestros líderes también en las cuestiones blandas, en el mayor acercamiento a la gente. Cuando nos aprietan los zapatos y la economía no va tan bien, tenemos que salir a contener a la gente de otro lado. No siempre el salario es económico, también está el salario emocional y tiene que ver con el contexto y con el ambiente de trabajo. La gestión con los indicadores, ¿sí? Que uno pueda gestionar no desde las sensaciones, sino con los números. Datos tenemos un montón, información también, lo que tenemos que aprender es a procesarla y a poder manejarla y entenderla para que cada acción que haga alguien que tiene un equipo de trabajo a cargo comprenda también cuál es el costo económico, digo, y cuál es el impacto que tiene esa acción que está teniendo. Segmentar para potenciar nuestra propuesta de valor. Muchas veces nosotros tendemos a dar a todos por igual y cuando tenemos perfiles difíciles tenemos que aprender a segmentar, ¿sí? Que no siempre, si tengo que ir a buscar gente para informática, quizás voy a tener que proponer algo diferente para poder traer, y eso es algo que tenemos que cambiar nosotros de nuestra mentalidad. Y trabajar centrados en la experiencia de las personas. Esto se escucha mucho, está muy de moda hablar de la experiencia del paciente cuando se viene a atender, pero nosotros somos mano de obra dependientes porque somos organizaciones, ¿sí?, de servicios. Si nosotros no tenemos bien a nuestra gente, difícilmente después, cuando venga alguien en el mostrador, lo van a estar atendiendo con una sonrisa. Y la experiencia del empleado empieza antes de ser empleado, ¿sí? Ya desde que nos están buscando para trabajar. O sea, acompañarlos a través de todo el proceso. Y para eso, en algunos de nuestros hospitales se han creado áreas específicas para trabajar sobre este punto. Las amenazas, obviamente, voy a repetir lo mismo que todos, digo, la crisis de la situación tanto de los prestadores como de los prepagos, la cuestión económica, ¿cómo voy a salir a competir con salarios? ¿Cómo voy a salir a competir con beneficios que económicamente cuando los cuantifico realmente son muy difíciles de solventar cuando salgo a buscar gente al mercado? Y repito, la dificultad a veces que tenemos en lo que tiene que ver con puestos que no son de salud. En un mercado laboral competitivo, pero tenemos oportunidades. Y tomé 3 nada más porque la verdad creo que oportunidades tenemos muchísimas, ¿sí? Tenemos que potenciarnos y trabajar estratégicamente para posicionarnos como industria en el mercado laboral. Nosotros desde Hospitales de Colectividad la verdad es que trabajamos mucho con las distintas áreas, ¿sí? Las 4 instituciones, digamos, en la misma sintonía, pero creo que también es una invitación al resto de las instituciones. Y yo tengo muy presente cuando fue la pandemia haber trabajado con la Comisión de Recursos Humanos en un momento en el que todos los días nos cambiaban las normativas y teníamos que pensar cómo trabajar y de la noche a la mañana, y realmente fue un trabajo en conjunto. Entonces eso es una invitación, porque cuando nosotros salimos y estamos presentes en una feria de empleos, por ejemplo, estamos mostrando el mercado de salud no solamente a nosotros, sino que hay otras oportunidades para todos y nos piensen de manera diferente. El fomentar las carreras de salud desde la formación secundaria. Hay muchas carreras que son muy conocidas, pero hay un montón de tecnicaturas que no se conocen. Técnicos en anestesia, por ejemplo, digo, técnicos en prácticas cardiológicas, hay muchísimos, o sea que hay que salir y mostrar que hay, que no solamente el médico, el enfermero, el radiólogo, sino que somos un universo realmente para que la gente venga. Entonces nosotros hacemos charlas en secundarios, digo, o sea, hay que estar en contacto con la gente y darnos a conocer. Y la participación en actividades con la comunidad y, por ejemplo, ahora que está todo lo que tiene que ver con las prácticas de acercamiento, digamos, al mundo laboral, cuando recibimos a los chicos del secundario, ¿sí? Por ejemplo, en el hospital nosotros ya recibimos a 200 chicos que vienen a cumplir, digo, con una pauta que los obligan en el colegio, pero que realmente para nosotros es sumamente gratificante, desde los sectores que los reciben hasta los chicos en los que les podemos mostrar qué significa trabajar en un hospital. Y les mostramos por eso no únicamente las carreras de salud, sino también que pueden hacer otras profesiones dentro de un hospital.
Así que bueno, creo que venimos haciendo mucho, pero todavía nos falta un montón de recorrido por hacer. Voy a tomar una frase que hoy dijo el doctor Quirós que tenía que ver con la cooperación. O sea, apuntemos a la cooperación también, no solo a la competencia. Creo que el trabajo que vayamos haciendo nosotros nos va a repercutir a todos en esta búsqueda que todos tenemos por los talentos. Gracias. Invito al profesor Hugo Catalano, bueno, ya está al lado mío, del Hospital Alemán. Bueno, buenas tardes. Agradezco a los que me invitaron. No voy a pedir permiso para ponerme los anteojos porque claramente soy el más viejo, entonces me los voy a poner claramente. Les cuento, yo soy en este momento el jefe de departamento de docencia del hospital. He cumplido 50 años de docencia en la Universidad de Buenos Aires. Soy actualmente el director de la carrera de Medicina y de la carrera de especialistas en Clínica Médica en la Universidad de El Salvador y soy uno de los directores de la carrera de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en la Universidad de Buenos Aires. Se imaginan que de lo único que puedo hablar es de lo que he vivido y de lo que voy a vivir, y es la docencia. Por lo tanto, me dieron la tarea de decir qué hacen los hospitales de colectividad en su rol docente. En estas semanas, el coordinador de esta mesa, doctor Sede, con el que compartimos los 71 años, recién hablábamos, manifestaba: en docencia hay mucho para comunicar de los hospitales, ya que todos tenemos residencias médicas, escuelas de enfermería, institutos universitarios, además de cursos, capacitaciones, etc. Entonces propuse no hacer una enumeración de lo que se ha realizado, sino el sentido de nuestra tarea docente. Me llama la atención cuando escucho los problemas del país. ¿Y la docencia? En los últimos años se ha diseminado la implementación de currículos basados en los resultados, especialmente definidos como competencias, tanto en las carreras de grado como de posgrado. Los currículos que usamos en los hospitales de comunidad tienden a estar basados en competencias y en sus resultados. La educación basada en competencias o en resultados se ha difundido en todo el mundo en las últimas décadas. La mayoría de sus definiciones se refieren a la integración de diferentes atributos personales tales como juicio clínico, valores, reflexión en la práctica cotidiana necesarios para una tarea concreta con un propósito socialmente relevante y en contextos específicos y cambiantes en los que la incertidumbre y la variabilidad son un rasgo constitutivo. Para facilitar la implementación de las competencias en el contexto del aprendizaje basado en la práctica, en el año 2005 TENCATE propuso el concepto de EPAS. En inglés es Trustable Professional Activities, pero en traducción es actividades profesionales a confiar. Se han iniciado currículos basados en estas EPAS, las voy a llamar EPAS, como una forma más explícita de operacionalizar los resultados en el entrenamiento de profesionales de la salud. Ahí está TENCATE, y ahí está lo que decía recién. La EPA se define como una unidad de práctica profesional que puede ser enteramente confiada a quien aprende, una vez que haya demostrado la competencia necesaria para realizar esta actividad sin necesidad de supervisión. Y es el insumo para un proceso que llamamos decisión de confiar. Se hablaba de si los médicos, los no médicos, ¿no tendremos que tener profesionales confiables? La diferencia más notable entre competencias y EPA es que las competencias de las que venimos hablando hace décadas describen cualidades propias de la persona, mientras que las EPAs son tareas que pueden ser confiadas a la persona. Este enfoque permite que las decisiones de confiar responsabilidad se tomen por unidades separadas de práctica profesional, dando como resultado una participación gradual y legítima en la práctica profesional.
La decisión de confiar una EPA es la decisión de transferir responsabilidad a quien aprende. Contrariamente a lo que se esperaría, la delegación de responsabilidad no debe basarse solo en el conocimiento o la habilidad clínica. La decisión de confiar una EPA es la decisión de transferir responsabilidades a quien aprenda. ¿Qué tenemos en común en docencia a los hospitales de comunidad? Las tareas, enseñamos las tareas que sean comunes a quienes practican la profesión. ¿Y cuál es entonces el perfil que busca la docencia en los hospitales de colectividad? Responde en inglés a este acrónimo que está ahí, REACH, que traducido dice: queremos que tengan capacidad para hacer, con conocimientos y habilidades, que sean íntegros, honestos, bien intencionados, centrados en el paciente, confiables, guiados por principios, predecibles, que puedan fundamentar sus acciones y responsables, humildes, que observen límites, capaces de pedir ayuda y que acepten devoluciones, y proactivos, con autoconfianza y que sepan trabajar en equipo. En resumen, ¿qué buscan los hospitales de comunidad en su rol docente? Buscamos formar profesionales capaces, honestos, bien intencionados, centrados en el paciente, confiables, humildes y proactivos para el trabajo en equipo. Muchas gracias. Bueno, finalmente culminamos nuestra mesa con detalles más que enriquecedores, no todos novedosos, algunos simpáticos. Y queremos dejarles un mensaje de optimismo y resistencia como es el ADN de nuestros hospitales. Seguiremos en la lucha, buscando la excelencia, teniendo la visión humanitaria de toda la prestación, buscando la docencia y la investigación como nortes ya asignados a nuestra tarea y, en definitiva, seguir llevando adelante la política y estrategia de siempre en aras de la mejor atención del paciente, que en definitiva es el destinatario de todos nuestros desvelos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Final entonces para la Mesa de Hospitales de Colectividad, el origen de la salud privada en Argentina. Gracias, doctor Víctor Sede, coordinador, las exposiciones de la doctora Mariana Ciarreta, el doctor Hugo Catalano y la licenciada María Victoria Aostri. Tenemos el break del almuerzo. Como todos ustedes saben, estamos un poquito corridos con el horario, con lo cual les vamos a pedir, por favor, volver no más tarde de 45-50 minutos. Les pedimos, por favor, que tengan la amabilidad de retornar entre 45 y 50 minutos, que vamos a estar dando comienzo a la segunda y última parte de este congreso del día de hoy. Gracias.